bueno, pues fue promulgada, como le comentamos en el inicio de este programa, promulgada la reforma Calderón después de que pues atravesó por muchos momentos desde el 2009. Ayer el presidente Felipe Calderón en el Palacio Nacional pues al fin decretó la reforma política, la promulga y la decreta. Afirmó que representa un paso importante en la evolución del régimen democrático, participativo y plural, y se trata de una reforma que él calificó profunda e integral, aunque esta coja, según algunos señalamientos que ya lanzaron incluso algunos panistas, en el sentido de que deja fuera pues muchas modificaciones, innovaciones y propuestas que la población mexicana ha estado demandando desde hace años. El presidente de la República dijo que es una reforma profunda e integral y que busca transitar del sufragio efectivo a la democracia efectiva. Estoy convencido de que la democracia se construye día con día, como la hemos construido los mexicanos, con paciencia y durante un siglo sin disparar un solo tiro, a veces con pasos agigantados, a veces con pasos pequeños, pero lo importante es que sea siempre con la participación libre y responsable de los ciudadanos y de los actores políticos. En síntesis, esta reforma representa un paso importante en la certidumbre constitucional de las instituciones públicas y contiene cambios importantes que fortalecen a las propias instituciones y permiten un avance democrático, consideró el presidente. Bueno, con esta reforma se otorga a los ciudadanos el derecho de presentar iniciativas de ley presentadas al Congreso de la Unión. Es la denominada iniciativa ciudadana. Así es, siempre que consideren pertinentes para definir el rumbo del país. Así es, son 8 puntos los que, 8 reformas, las más importantes que presentó este paquete o este decreto que firmó ayer el presidente Calderón. Entre ellas está en primer término lo que menciona Verónica, la iniciativa ciudadana, en la que cualquier mexicano podrá presentar iniciativas. Hasta la fecha, era prerrogativa exclusivamente del Ejecutivo y el Legislativo. Ahora también la ciudadanía, cualquier ciudadano va a poder presentar iniciativas. Y luego están, uno de los puntos más importantes son las candidaturas independientes, lo cual abre el camino, aunque no quedó claro, no quedó reglamentado, no se especifica todavía de manera clara cómo se va a llevar a cabo, pero ya se van a permitir las candidaturas independientes. Habrá que esperar a que se dé a conocer cómo se va a operar, pero por lo pronto está ahí. Y luego la consulta popular, otra de las figuras, otra de las herramientas ciudadanas que pueden ser importantes, está que se tengan o se lleven a cabo consultas populares. Y luego la iniciativa, el punto 4, la iniciativa preferente del presidente de la República. El punto 5 es, agregan un mes a octubre el plazo de revisión de la cuenta pública, esto a nivel federal. Número 6, ratificación por el Senado de integrantes de los órganos reguladores del Estado en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Yo creo que también es un avance importante. El séptimo punto, establece el mecanismo de sucesión en caso de falta absoluta del titular del Ejecutivo. Esta figura que en México también tiene años en debate y que se han presentado propuestas nunca aterrizadas. Establece la manera en que se debe nombrar un presidente interino o provisional en caso de falta absoluta del presidente constitucional. Puede ser por enfermedad grave, por incapacidad o por fallecimiento. Entonces, también se contempla este mecanismo. Habrá que esperar los detalles de cómo va a operar o cuáles son las alternativas. Y el punto 8 son precisamente alternativas para la toma de protesta al presidente de la República ante presidentes de las cámaras federales o de la Corte. Este también es un punto importante, sobre todo ante la amenaza que hay latente que ha lanzado López Obrador de que no va a permitir que el que sea presidente se siente en la silla. Directamente que Enrique Peña Nieto no van a permitir que se siente en la silla presidencial. Entonces estas alternativas van a dar las opciones para que se lleve a cabo el protocolo de unción. En ese último punto, ayer el presidente Felipe Calderón comentó que el contenido de la reforma política promulgada señala que el presidente electo puede rendir protesta ante una comisión del Congreso, designada por el Congreso para este fin, en caso de que algunas circunstancias se lo impida hacerlo como normalmente tendría que hacerlo.
y también puede hacerlo, en caso de que esta opción tampoco sea viable, puede hacerlo ante el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, se le da salida a un posible conflicto que seguramente estará presentándose una y otra vez aquí en México cuando las elecciones federales, concretamente para presidente de la República, sean cuestionadas como son cuestionadas en este momento y como lo fueron cuestionadas cuando el propio Felipe Calderón asumió la presidencia de la República. Incluso aludió a este suceso diciendo como ya ocurrió alguna vez, refiriéndose a su propio caso. Bueno, en esta información también el contexto es importante. Ayer estuvieron presentes en la firma de este decreto los dirigentes nacionales, tanto del PANAL, Luis Castro, como de Acción Nacional, Gustavo Madero, y también estuvo ahí Pedro Joaquín Caldwell, presidente nacional del PRI, estuvo el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, y los legisladores Mario Fabio Beltrones, José González Morfín y Guadalupe Acosta Naranjo. Usted se puede dar cuenta que la gran ausencia fue tanto del PRD, o sea, no hubo representantes del PRD, obviamente no estuvo el presidente nacional, etcétera, lo cual ya prefigura el escenario que se está plasmando cada día más. El PRD, con López Obrador a la cabeza, está saliéndose del entorno o del protocolo político, están haciendo un hueco, están provocando un hueco ahí en todo el ceremonial. Y bueno, también prefigura lo que va a ser posiblemente el acuerdo finalmente que van a tener Acción Nacional y otros partidos con el nuevo presidente una vez que sea ungido. La verdad es que yo creo que es sintomática esta comparecencia, esta presencia de los líderes nacionales de algunos de los partidos más importantes y bueno, la gran ausencia casi esperada del PRD y de sus dirigentes. Así es, bueno, pues lo importante es que ya se empieza a caminar en cuanto a la reforma política, a las grandes reformas, a las reformas estructurales que hacen falta para que el país avance, pero bueno, pues sí, se entiende que no hay como un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que concurren al Congreso de la Unión. Ayer una de las figuras importantes y que ha estado hablando sobre la reforma política, pues es Mario Fabio Beltrones, quien ha estado desde hace ya meses hablando de reformas importantes. El propio Pedro Joaquín Caldwell aparece en la fotografía, en la firma de esta reforma política. Ahí es importante también en destacar que una de las propuestas establece pues el derecho pues la supremacía que tiene el presidente de la República para presentar iniciativas de ley como Poder Ejecutivo y también amarra la revisión o garantiza la revisión de las iniciativas diciendo que no pueden pasar más de 2 meses después de presentar la iniciativa del Ejecutivo sin que se revise, porque bueno, pues el propio Felipe Calderón vivió en carne propia la situación de enviar iniciativas que bueno, pues permanecieron durmiendo el sueño de los justos sin siquiera ser revisadas, ¿no?, ante el Pleno del Congreso. Oye, el caso de Manuel Fabio, interesante, la verdad, cuando estaba aspirando a la candidatura de su partido, del PRI, llegó a hablar, y lo dijo con todas las letras, de la necesidad de que el próximo gobierno fuera de coalición, que fuera un gobierno que aceptara la presencia de miembros o militantes importantes de otras fuerzas políticas. Ya el discurso de Beltrones quedó olvidado, no, ya no ha vuelto a mencionarse ni una sola letra de gobiernos de coalición. Ya le dio el espaldarazo a Enrique Peña Nieto. Yo lo escuchaba ayer y Manuel Fabio Beltrones hablaba de la gran esperanza que hay en que Enrique Peña Nieto va a ser un presidente para todos los mexicanos, pero sin necesidad, no lo dijo, pero bueno, dejó entre líneas, se lee que ya sin la necesidad de un gobierno de coalición. Bueno, es obvio que no puede públicamente, ¿no?, dictarle línea al presidente en turno, pero el propio Enrique Peña Nieto habló en campaña de la posibilidad de ceder terreno a otras fuerzas políticas en su gabinete. Entonces yo creo que va a haber sorpresas. Vamos a ver qué tan cierto es, ¿no? Bueno, en torno a esta reforma política promulgada por el presidente Felipe Calderón, ¿qué falta? Bueno, pues falta precisamente que el Congreso de la Unión
los congresos locales, es decir, los congresos de cada estado de la República y la Asamblea Legislativa del DF, establezcan los términos y los requisitos para que el ciudadano, por ejemplo, pueda hacer pleno ejercicio de cada uno de los derechos que se entregan, pues, o se establecen en esta reforma. Y pues todo lo que se refiere a la regulación, ¿no? Queda pendiente una adecuada legislación reglamentaria que interprete debidamente la compatibilidad con lo dispuesto, o sea, la compatibilidad de la reforma con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución, por ejemplo, en donde todavía se establece el derecho exclusivo de los partidos políticos a proponer contendientes a las funciones públicas, ¿no? Entonces ya corresponderá pues al Congreso Federal y a los congresos de los estados la reglamentación de esta reforma política. Y bueno, también comentar que quedan fuera propuestas capitales, propuestas que consideramos los mexicanos muy importantes, como la segunda vuelta en la elección presidencial. Esto lo dijo González Morfín el día de ayer, lo reconoció el desde de los diputados en el Senado por el Partido Acción Nacional, y creo que es presidente del Senado en estos momentos. Parece que el decreto original contemplaba otras figuras, ¿no?, de ciudadanas, para herramientas ciudadanas para poder tomar decisiones también, participar en la toma de decisiones, y sin embargo, bueno, hay voces que dicen que fue rasurada la propuesta y que ya llegó con figuras importantes, pero que el decreto no contemplaba todas esas figuras, como es el caso de la segunda vuelta o ronda electoral. Claro, queda fuera, por ejemplo, también la reducción, el número de diputados y senadores, que era muy importante. Yo creo que era una de las demandas más sentidas y más expresadas en forma reiterada a los candidatos en este proceso electoral. Y promesa de campaña del presidente. Y promesa de campaña de muchos ahora diputados y senadores electos, trabajar en ese sentido para reducir el número de curules, de escaños en el Congreso de la Unión. Bueno, pues eso quedó fuera también. Yo creo que era importante que se hubiera contemplado, no se contempló. Quedan fuera algunas otras figuras democráticas de la democracia social, como se contempla el referéndum. Entiendo que el referéndum sí lo contiene, pero queda fuera el plebiscito, la consulta popular, etcétera, ¿no? Fíjate, es interesante, la verdad. Ahorita le voy a dar a conocer una información. Habló el consejero jurídico del gobierno del estado, el licenciado Treviso, habló sobre este y otros temas. Y bueno, es interesante, la Constitución de Chihuahua ya contempla el referéndum, el plebiscito y la consulta popular. Según esta información ya están contemplados, pero dice este abogado, el asesor jurídico del gobierno estatal, dice que por las características son figuras imposibles de llevar a la práctica. O sea, quedan en el papel, pero no hay las condiciones económicas, políticas, etcétera, para que sean aterrizables. Entonces, y ese podría ser el riesgo que corra también la reforma política firmada ayer, si los congresos locales y el Congreso de la Unión no aterrizan, ¿no? Pues necesita la reglamentación. Bueno, vamos al